Muy bien, pues pasamos a la segunda sección del vídeo y Pablo nos va a hablar sobre escenografía. ¿El qué nos va a hablar? Pues lo que tú digas, Pablo. Te dejo ya que el canal es tuyo. Bueno, pues nada, lo primero en lo que quiero hacer hincapié es que hoy por hoy venir a dar lecciones de cómo hacer escenografía con los cientos de miles de youtubers y de vídeos chulísimos que hay por ahí, de miles de técnicas nuevas y de materiales y demás, pues sería por mi parte bastante presuntuoso, ¿vale? Yo lo que voy a intentar transmitir es algunos trucos que mi compañero Topo, que es el experto en esceno del grupo de la tribu Piel Verde, me ha enseñado, que me han parecido muy útiles, sobre todo por la rapidez, ¿vale? Mi experiencia a nivel de escenografía sobre todo viene a raíz de los 2 torneos que hemos hecho, que fueron torneos muy pequeñitos, pero en donde sobre todo él, se empeñó en el hecho de que teníamos que llegar al máximo nivel que se pudiera en las mesas. No valía con hacer 6 elementos jugables en alguna mesa, no. Todas las mesas que estuvieran tenían que estar a full. Es más, yo tenía bastantes elementos de cartón, que estaba bien. No sé si os acordáis de la caja esta, del edificio en ruinas de la caja de sexta edición. Sí, aún lo tengo por ahí, creo. A trozos, pero lo tengo. Yo lo tengo entero, le pinté, le puse una base, decoré la base, no sé qué. Total, prohibido, eso es cartón, no se puede usar. Entonces, bueno, ¿qué quiero contaros sobre cómo le gustan a él y a mí? ¿Cómo nos gustan las mesas? Pues nos gustan que sean muy chulas. Y para que una mesa sea chula tiene que tener muchos elementos de escenografía. Es como si, por ejemplo, nos ponen a jugar en la mesa de la horizontal de la posada del martillo y le ponemos pegas porque no nos caben los ejércitos. Pues hombre, sí, se le pueden poner pegas. Yo desde luego no, ¿vale? Entonces, a nosotros las mesas que nos mola jugar, ¿cómo es? Nos molan los elementos de escenografía grandes. Si veis el gran torreón ese, para que os hagáis una idea del tamaño, ahí al pie del torreón hay un gigante. Eso de ahí es un gigante. Joder. No necesariamente todos los elementos de escenografía tiene que haber un elemento así en todas las mesas, pero sí que quede chulo, ¿vale? Una cosa que sí que es muy chula, que ahora veremos, que creo que sí que es la diferencia entre hacer una mesa más y hacer una mesa que realmente os llame la atención, es los detalles, meterle muchos detalles. Obviamente en un torneo relativamente grande, pues esto es muy complicado, ¿vale? Nosotros pudimos hacer esto gracias a que en la primera edición fueron 11 mesas y en la segunda igual, 11 mesas. No, fue una cosa muy pequeña, pero solo éramos 2. Y bueno, aunque a priori parecía que en el primer torneo ya estaba la cosa hecha, porque dices, bueno, pues si ya lo tienes hecho, pues ya está. Pues como somos medio gilipollas, llegó el segundo torneo y nos pegamos otra paliza del copón, porque lo que se podía mejorar se mejoró, la mesa nueva que se podía hacer se hizo, la mesa prestada que este año ya no era prestada, que daba lo mismo, que la sacábamos nosotros, entonces bueno, pues fue una trabajera muy gorda. Así que bueno, pues ahí tenéis una muestra de una de las mesas, sobre todo un poco por lo que veis en esta. Sí que supone además el hacer mesas con mucho elemento de escenografía a la hora de un torneo tiene una preparación adicional, y ese es el hecho de hacer un premontado de mesas para que la mesa también sea jugable, ¿vale? Que sí, que la mesa tiene que ser chula, pero que a priori los ejércitos con muchos números de unidades no se perjudiquen, sobre todo si lo metes en un ambiente así competitivo, que es un torneo, ¿no? No es una pachanga. Entonces, hacer ese premontado cuesta, ¿vale? Porque te tienes que poner con cada mesa y ver exactamente dónde pones cada cosa. No está puesto ahí al azar, lo que veis. Ninguna de las mesas, ningún elemento estaba puesto al azar. Teníamos que buscar zonas de enfrentamiento, Entonces, bueno. Muy bien. Si en algún momento hacéis un torneo de ese estilo, bueno, está la Dora Córdoba. El cercado de los garrapatos. El cercado de los garrapatos. Una cosa, para los que nos escuchan en iVoox o en formato podcast, hacemos una pequeña descripción rápida de lo que se ve en la imagen. Si os parece. Sí. Sí, por eso.
Bueno, pues esto es un cercado de garrapatos que hizo el Topo para la primera edición y que lo hizo en una noche, que también es una máquina. Él es una persona que viene de la época en la que había que hacerlo todo a mano, la época en la que tenías que comprarte el manual de escenografía, que es también ya una cosa como mítica, y a raíz de la llegada de la impresión 3D y demás, pues ha abierto un mundo. A ver, con esto del Corral de Garrapatos, lo que yo quiero resaltar es emplea miniaturas para un elemento de escenografía. La cosa va a ganar que te mueres, ¿vale? Si vas a hacer, por ejemplo, un bosque y presuntamente es de hacer Loren, pues ¿por qué no le vas a meter si le metes unas guías saliendo de un árbol o cosas de este estilo, va a ser la diferencia entre hacerte un bosque más o hacer algo chulo, o muy chulo, que llame la atención, ¿vale? Esto que veis aquí, por ejemplo, el acabado en madera es un spray y es una tinta, no es más. Un contrast de estos. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido también es que no hace falta que hagas unos acabados ultra de lujo, ultra detallados, para que la pieza final, el conjunto final, sea muy chulo, sea muy fardón, ¿vale? Ya más adelante, como van a salir más cosas, pues os puedo ir diciendo. Oye, has comentado lo de usar miniaturas para la escenografía y totalmente de acuerdo. Yo lo usé para los cementerios. Tanto las miniaturas bueno, en el caso de No Muertos es muy sencillo porque empiezas a poner brazos que te sobran saliendo de la tierra y ya queda muy bien. Y luego incluso las miniaturas estas que a veces te dan en torneos que no sabes muy bien dónde casarlo. ¿Qué dices? ¿Y qué hago yo con esto? Pues perfecto para ese tipo de elementos. Y es verdad que le da otro toque distinto, ¿eh? Estoy de acuerdo. Hombre, sí, enriquece mucho más la vista. Yo estaba pensando que hice la base esta del campo de justas bretoniano, que claro, tiene un graderío, que tiene las justas, y dices, es que ahora tengo que buscar minis para poner las gradas, tanto de la nobleza como de los plebeyos, como dos caballeros haciendo la justa. Pero luego a la hora de jugar la partida sería un poco raro que en mitad de una batalla campal ahí estuviera la gente a su rollo haciendo unas justas. Bueno, pero va a quedar... No, yo sí que te lo recomiendo, porque va a quedar muy chulo. Sí, lo tengo en mente, ¿eh? Lo que tengo que encontrar es minis que yo creo que tiraré igual de 3D, porque tengo de Bretonia, pero me hace duelo gastar minis originales de Games Workshop para eso. Pero bueno. Ya. Mira, hablando del campo este de justas, otro de los consejos que os doy, que es uno de los que peca mucho el Topo, intentar hacer, cuando hagáis piezas muy grandes, intentar hacerlas modulares, porque si no luego es un sin Dios a la hora de guardarla. Ya. Nosotros le damos muchas veces la broma a él, que vive en una casa muy pequeña, cuando nos enseña cosas que ha hecho, que le decimos, Ronco, ¿y dónde lo vas a meter? Que te vas a tener que ir al felpudo. No te preocupes, por tu casa, para el cuartel general. Digo, ya, claro. Luego se lo explicas a mi madre, porque nosotros jugamos en casa de mi madre, que mi madre tiene una casa muy grande y tenemos ahí un sitio de juego, ¿no? Y está full de cosas. Pero es eso, intentar hacer, si podéis, en la medida de lo posible, cosas modulares, porque si no luego es muy difícil guardarlas o transportarlas. Nada, esta es una pieza que también es muy sencilla, si es que es un resto de una ruina y es grava, y esto grava no es, o sea, perdón, sí, es grava, y el pintado es que es una cosa en la que yo me he convertido en experto, es spray negro de pino y pincel seco blanco. Sí. Parece que tiene diferentes tipos de grises, pues esto es una cosa que a mí Topo me ha enseñado, le dices, cógete un pincel seco blanco y según le des más o menos, no tienes que coger, primero le doy un gris, luego le doy otro gris, luego no sé qué. Yo le decía, tío, está más cutre que tú prueba. Y efectivamente, pero que muy bien. Sí, esto un poco como terreno difícil, ¿no? Lo puedes jugar como ruinas. Eso es, sí. Vamos, tampoco de las fotos que os he mandado. No, pero está muy chulo porque luego, aparte de lo que se ve en la imagen de la plataforma y el elemento de escena más grande que puede ser la cabeza del enano, habéis añadido pequeños detalles como calaveras, algún arma, escudos de los enanos, alguna arbustito. En el primer torneo nos pilló el toro con alguna mini y luego encima fue la mesa porque pedimos a la gente que votara
aparte de que votaran los ejércitos y demás, les dijimos, por favor, decidnos cuál es la mesa que más os ha gustado. Y la mesa que más moló fue la de los enanos. Y eso que teníamos alguna pieza que la llevábamos cogida con pinzas porque nos pilló el toro. Ya no digo más. Y en la segunda edición, pues a alguna de esas piezas le metimos todo esto y ya le metimos un esqueleto de un orco, un montón de cosas y ya la ves y ahora sí, ahora ya sí que mola. Yo una cosa que sí quiero expresar una opinión. A la gente le dará igual, pero la quiero expresar. Es el tema de la vegetación. Y esto y unificar elementos escenos si van a ir para una misma mesa, ¿vale? Por supuesto. Y esto es mi opinión. Pero ahora, por ejemplo, para el torneo de Navaridas estamos haciendo escenografía y pintando y creando escenografía para hacer mesas temáticas. Y sí que, por ejemplo, a mí me tocaron, yo tenía elementos de escenografía de enanos y Pablo Pucci ya había pintado alguno y le dije, píntalos tú para que tengan la misma, porque no los vamos a pintar igual, para que sean, como van a estar en la misma mesa, píntalo tú todo lo que es elementos de enano y utiliza los mismos, por ejemplo, la misma vegetación. Porque a mí sí que se me satura un poco la vista el ver pues un terreno difícil como puede ser este, con vegetación verde y un tono grisáceo, pero luego que me plantes una ruina enana, claro, una ruina enana que la has pintado con tonos marrones, con una vegetación naranja, y tal, digo, qué raro queda eso. Entonces, en ese sentido, yo sí que tendería a unificar, si queréis hacer mesas temáticas, lo que es el suelo y la vegetación, que utilicéis una paleta de colores reducida y que sea similar. Y la misma técnica, si utilizáis pincel seco para el suelo, como ha explicado ahora Pablo, de negro y blanco, que hagáis todo lo mismo, o en la medida de lo posible, para que pues eso, el tapete muchas veces no puede acompañar perfectamente a la escenografía, ojalá, pero que lo que son los elementos de escenografía, que entre ellos casen. Sí, yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Intentar hacer mesas temáticas. Lo que sí que difiero, porque sí que lo hemos comprobado, no hace falta que las mismas piezas las haga la misma persona, es lo ideal. Pero si no, el intentar hacerla ni exactamente con la misma pintura, pero sí la misma técnica, ¿vale? Nosotros tenemos una mesa Scam en que tenemos diferentes elementos de escena hechas por diferentes personas, o 3, mi hermano, el Topo y yo, y luego lo pones en la mesa y el conjunto es Petén, está que te mueres. ¿Por qué? Porque no hace falta que sea todo exactamente igual, pero lo que sigue viene siendo lo que unifica, que es la base del elemento, está todo igual, ¿vale? O prácticamente igual. Y queda muy chulo, ¿vale? Porque si a lo mejor si le tenéis que encargar a alguien que se curre una mesa entera, pues es una trabajera, claro. Pero... Sí, a ver, nosotros sí que estamos haciendo un poco eso, pero bueno, diría que hasta aquí el vídeo de hoy, porque como me has llevado a la contraria, pues se terminó el vídeo y... No, a ver, eso sí que es cierto que, a ver, me refiero más o menos de gente que tenga un nivel parecido, que sí, o sea, sí que cada uno puede hacerlo como dices tú o como digo yo. En nuestro caso, pues sí que a mí, Pablo, me gustó específicamente cómo había hecho la piedra de los enanos, porque le quedó muy bien, hizo unos lavados así como de musgo, como que había ido el agua y se había quedado la humedad, y honestamente me gustó mucho. Y le dije, pues píntalo tú también, lo que son los elementos de piedra enanos, porque creo que van a quedar mejor, pero bueno, lo que dices... Pues... No, pero a mí me pasa igual, quiero decirte, yo no sé hacer lavados de estos de humedad o de estos que se dan con pigmentos y demás, a Topo le quedan que te mueres, que luego las fotos no merecen no le hacen justicia. Pero a la hora de hacer eso, una de dos, o le paso la pieza y le digo, toma tío, háztelos tú, o si no, los hace todos él, porque sí que es verdad que en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, hay cosas que uno sabe hacer mejor que otro y ya está, pero bueno, luego hay cosas que sí que son más génicas, como la tierra o el efecto de una piedra y ya está, pero bueno. Bueno, pues aquí tenemos una pequeña columna enana, también, elemento sencillito pero chulo. Y nada, esto simplemente es por el hecho de remarcar lo de los detalles, ¿vale? Esto es una de las columnas de la caja esa de las minas de Moria, ¿vale? Era la columna como tal y bueno, la warhammerizamos un poco, ¿no? Cogimos unos restos enanos y empezamos a ponerle ahí asuntos y ya está. Y luego el pintado de la piedra es exactamente el mismo, el spray negro y adelante con el pincel blanco y luego le di un pincel seco dorado, es porque esta la pinté yo y ya está, ¿no? Y luego no desluce, de verdad, que la pones y lo que sí que está chulo.
Sí, te iba a preguntar, ¿esta la usas, o sea, cuando ponéis estos detalles pequeños en mesa, los hacéis funcionales o solo decorativos? Pues mira, se pueden hacer las dos cosas. Ha habido veces que los hemos hecho funcionales, que hemos hecho a lo mejor un elemento que viene siendo varias columnas con un elemento central, y entonces sí que los hacemos funcionales. Les permitimos a las unidades hostigadores que entren, ¿vale? Y que se oculten en ellas y a los personajes también. Pero por otro lado, las unidades normales sí que pueden entrar como si fueran un bosque, ¿vale? Entonces sí que está bien. Lo que pasa es que cuando metes una regla de este estilo, aunque la especificas en un torneo, en unas bases y la mandas y demás para que la gente se la lea y la tenga clara, luego el día de autos, pues te crea un poco de controversia, porque la gente no está acostumbrada a ella. O no la emplean y asumen que es un elemento simplemente decorativo o es un impasable y ya está. O el que la emplea, el rival te está llamando. Ya. Por el hecho de, bueno, que no pasa nada, que yo no he tenido ningún problema a nivel de dudas y en todos los dos torneos. Pero a nivel de controversia, cero. Ha sido llegar y decir, no, mira, esto es así, vale, fenomenal. Ya está. O sea que... Así debe ser. Yo es que este tipo de elementos pequeñitos, que a veces lo que ha dicho antes Diego de las miniaturas que te regalan de torneos, o el típico colega que ha hecho en impresión 3D un montón de cosas en filamento chiquititas, que son elementos muy pequeños, como una pequeña columna, una estatua, dices, a ver, ¿qué hago con esto? Lo tengo pintado, pero es que ocupa, la base son 4 centímetros. Sí. Lo pongo como elemento decorativo, pues es que a mí me gusta mucho, porque creo que enriquece mucho el tablero. Pero Eso es un luego poco a lo nivel que antes, de eso, métele detalles. Metes, aunque sea una estatua así al pie de una colina, que solamente va a adornar. Y ya está, no acepte nada más. si especificas, yo creo que, oye, mira, estos elementos o puntuales que están en mitad de un descampado o lo que sea, no tienen una función de impasable ni nada, simplemente son decorativos. Oye, igual para un torneo no, porque lo que decimos es un ambiente competitivo, entre comillas, pero para no liar a la gente. Pero yo creo que en una partida entre colegas, tal, es que a mí me parece que quedan chulísimos. Poner 2 árboles y una piedra, poner la típica ruina, no sé, típicos elementos chiquititos que tenemos muchos por ahí. A mí me gusta mucho. Yo lo metía en un torneo, no he tenido ninguna historia, porque luego es que es de sentido común, es decir, la columna no puedes pasar por encima con una. Bueno, cuidado, que en algún torneo me ha zampado 4 arpías encima de una columna y me decía que sí, que se podía. Y yo, bueno, pues... Bueno, vale, sí, es el señor, ¿sabes? Pero bueno, no sé. No, sí, sí. Que lo hemos hecho y han quedado muy guay, muy, muy guay. Bueno, esto Vale. es un poco para reflejar la rapidez. Esto me dio por WhatsApp el top una clase magistral de cómo había pintado esto, que ya no me acuerdo. Pero en resumen esto es un spray blanco y luego utilizando contrast, ¿vale? Va muy bien, va fenomenal. Va muy chulo. Sí que es verdad que quedan colores, luego en algún momento le he metido un poco más ahí de desgaste, se ves a la pared. Sí que es verdad que quedan colores un poco más vivos, que si pretendes hacerla como más avejentada, más en ruinas, en un estado de mayor degradación, ¿vale? Pero va muy bien, sobre todo porque esta es una pieza que es relativamente pequeña, porque tenemos otra parecida, pero que es brutalmente grande. ¿Qué le pasa a este pobre hombre? Madre mía. Y son Está reventado. un conjunto de ruinas imperiales que pillamos en unas Free Wars, que nos las dejaron a muy buen precio y estaban a full de detalles. De esto de decir, esto hay que llevárselo, macho. Tenemos que comprarlo sí o sí, aunque no sea ni para internet, es para nosotros. Sí. Entonces, bueno, es decir, no hace falta, y así la ves y dices, joder, pues está muy chula y en la mesa luce que te mueres, ¿vale? ¿Que puedes meterle un acabado ultra detallado? Pues sí, vale, pero el tiempo da de sí lo que está de sí. Es decir, este acabado queda muy, sin ir más allá, ¿vale? Sí, vosotros además eso que comentabas, que habéis hecho alguna vez maratones de pintar y crear esceno, por ejemplo, para un torneo y tenéis cierta premura, pues este tipo de consejos de spray, contrast, pim pam, pincel seco, suficiente y ya veis que los resultados pues, son muy buenos. Él es el experto en el spray y las contras y demás, y yo el experto en el pincel seco. Vale, pues aquí tenemos otro tótem y aquí hay un estandarte de la Posada del Martillo, del tío Rouget. ¿Esto qué es? Sí,
Sí, porque Roger nos ayudó con la promoción del evento, nos anunció en su canal. Entonces, tanto a Roger como a toda la gente a todos los patrocinadores que quisieron colaborar y a Leyendas en Miniatura, que su ayuda fue tanto en este como en el primer torneo, pues estuvieron ahí siempre. Este fue mucho más fácil porque yo ya era legendario. En el primero se resume la cosa en que yo todavía no había jugado con ellos ninguna partida y me dijeron tanto Cordo como Raz, ¿qué necesitas, tío? Así os lo digo. Qué bueno. Y pues nada, ahí plantamos. Eso es un marcador de objetivo de esa partida en el que había que hacerse con el estandarte. Entonces, en vez de poner un estandarte de aquella manera, le pusimos a cada mesa un estandarte pues con el patrocinador o de la persona que colaboraba, la asociación. Qué chulo. Y esto esto un poco hasta aquí cabro. es una piedra totémica de los hombres bestia, la cual tiene hasta luz. Lo que pasa es que la luz no sale por ahí. Imagino que saldría igual por aquí abajo. O los ojos. No, sale por ahí. Es el fuego que se pone ahí como si estuvieras asando al colega ese que le van a cuclillar. Qué chulo. Mira, y esto es una cosa, el tema de pantanos y charcas y tal, que yo, de hecho, me dedico a hacer charcas, pero de verdad. Y ahora está Manel haciendo también un par de charquitas como esta y compró el otro día producto de gel de acá para probar a hacer y anda el hombre haciendo estas cosas, no sé. Pero la verdad que estas han quedado chulísimas. O sea, las ciénagas estas... Pues mira, esas las he hecho yo. Olé. Pues enhorabuena, tío. Las he hecho yo. Y te voy a decir de dónde han salido. Vosotros os acordáis de los... Que me entra la risa, de que tengo que comprar el gel y no sé qué, eso es muy caro. ¿Os acordáis de los fascículos del Warhammer, no sé cuál, el Stonebringer o alguno de esos? Sí. Pues por la parte de... Te traen un mapa, ¿no? Creo que sí. Plegable para jugar y poner ahí con las miniaturas. Pues lo que es el lecho de agua es ese mapa. Cortado. ¿Veis? En este se ve un poco más. Y los esqueletos que salen flotando, o sea, esto es un papel pegado sobre un cartón. ¿Vale? Pues da todo el pego. Pues en la foto. Pero porque tiene ese efecto brillo raro, no sé, ¿le has dado un barniz o algo? Cuando yo acabé de pintar, lo que hice fue coger un barniz brillante de miniatura y hice así, plip, 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 y dije, mira, estupendo. Oye, pues nos has engañado, tío. Está feo, venir aquí y engañarnos. No, pero ha quedado súper bien. Por eso las he puesto, porque es que hasta esas cosas, yo que vengo un poco de la época de cuando no había rollos de estos, que te tenías que buscar las castañas, había que apañársela con la que sea. Y lo vi, lo probé y es que esto es todo piedras y la grava, la esta, darle un pincel seco marrón a lo que es el reborde del barro y luego así al reborde de la esta tiene también uno un poquito verde y luego es ahí se ve un poco en la piedra esa de ahí en medio de la isleta. Como veis, obviamente esto si le ves no es un esqueleto, el esqueleto está en el papel, ¿no? Claro, pero bueno, es un esqueleto muy pudoroso porque sí. Se está tapando sus partes íntimas el esqueleto. En Warhammer hay censura, siempre lo hemos sabido. Y bueno, puse un poco en las tablas, porque como trae ¿cómo se dice? Trae así como dibujos, ¿no? Lo que venía siendo el mapa traía como dibujos en líneas en blanco y no sé qué. Pues yo dispuse los elementos, las tablas y las islas y tal, para tratar de tapar esas líneas y que no se vieran. Y ya está. O sea, no tiene más misterio. Está quedando muy bien, sí. Aquí tenemos una pirámide de los hombres lagarto, entiendo, ¿no? Sí, esto es igual por lo de Esta fue la mesa que más gustó, aunque no se ve muy bien, no he sacado una foto muy grande. Es la mesa que más gustó en la segunda edición. Quedó realmente chula, muy bonita. Contrastaba mucho lo que viene siendo ese color de la piedra con la frondosidad. Y además, una cosa que hizo Topo, que a mí me pareció guay, si lo veis ahí al fondo, si veis el bosque, no le metió verde. Fue simplemente, eso es una base así grande de marrón, ponen las palmeras, ¿vale? Entonces, para hacer como una especie como de marjal, pues queda chulísimo. Y además a esa mesa le metió en los bosques 2 elementos muy chulos. Le metió monos, le metió un hilo de dinosaurios. Qué guay.
cosas de esas pues son las que hacen la diferencia. Luego el pintado de esto, pues esto es spray blanco y no sé qué contras y a correr. Que luego le metes un poco más de detalle en las flores y es que queda guay. Esto hay que mejorarlo, Pablo? Las peanas con verde goblin. Eso se ha quedado en los 80-90. Hay que cambiar eso. Eso es de mi época. Eso es de mi época, señor. Muy clásico. Sí. La verdad que de esta mesa hizo un cerro de elementos. Incluso, mira, ¿veis estos aquí al pie del lago o de la charca de desove esta? Que eso sí que lo ha hecho, lo que viene siendo el efecto agua verdoso sí que lo ha hecho con la técnica esta que decís. Que no sé con el gel. Con el gel. Pero elementos de estos, como las dos cabezas con el fuego que veis ahí, sí. De esos creo un montón. Entonces, poner esos pequeños elementos por ahí adornando por aquí, que yo tenía serpientes, tenía estatuas así como grandes de hombres lagarto, y quedaba chulísimo. Qué chulo. Bueno, este le he traído, este le he hecho yo. Muy chulo, tío. Aquí Lo he traído porque tenéis premios si adivináis de dónde ha salido la formación rocosa. Ah, ¿eso es poliestireno o qué es eso? Eso es una pieza de los Playmobil que compré aquí en el rastrillo de Villalba. En Villalba hay un rastrillo que cada vez que llega, pues me cojo y me pego una vuelta. Y me costó €1,50. Jodo. Sí que es verdad que con la ayuda de Topo, que él tiene una impresora 3D, pues me sacó los dos matadores de los lados. Y luego la puerta esta, la de las minas de Moria, que la puse un poco como quise, ¿no? Y luego sí que hay que gastamos un poco de tiempo en meterle textura al invento, ¿vale? Y se quedó así, eso más en negro, ¿no? Ahí podríamos haberle metido más. Hubiera quedado muy chulo lo de los chorretes o la piedra desgastada, los diferentes tonos del agua y estas cosas. Pero no dio de sí. Simplemente, bueno, esta la he traído por el hecho de decir, recicla. Pégale una vuelta a las cosas, a los juguetes que va a tirar tu hijo y esta serie de cosas que pueden salirte cosas muy chulas. ¿Vale? Pues sí. Sí. Bueno, yo de hecho, que antes os he enseñado el ventilador de techo que me he comprado nuevo. Todo el cartón y el poliestireno este que me ha llegado lo he guardado porque es que viene con la forma perfecta de elemento de escenografía de 20 centímetros para hacer una fortaleza enana o algo así. O sea, que es que parecía que estaba esculpido a propósito, macho. Pues eso. Luego, claro, eso hasta que tu pareja o tu madre te diga, me tienes la casa llena de mierda, no tiras esto. No, bueno, en Picnic hay alguno que yo esto es el único elemento así de basura que he guardado. Pero hay alguno en Picnic que, ojito como tiene el salón, que vive entre elementos de escenografía, como Topo, que has dicho. Sí. Vale, pues aquí tenemos... Vale, una colina lo mismo. Una colina. Es una colina gilatilla de años de la época esta de los 90, como tú dices. Esto estaba en su momento, Gabri, era todo verde, bañado con el césped ese ferroviario de por aquel entonces. Sí. ¿Vale? Y entonces, simplemente, si queréis hacer colinas, vale el poliespan, ¿vale? Pero el cartón también es gratis, esto es cartón, ¿vale? Si tú vas sobreponiendo láminas de cartón, vas haciendo la altura y luego para hacer lo que viene siendo la pendiente, con la pasta DAS esta que te venden en el chino, lo tapas y ya está. A lo mejor es un poquito más laborioso que lo otro, pero es que el cartón es gratis. Te vas a cualquier contenedor y tienes todo el cartón del mundo que quieras. Y el cambio en esto se lo pegamos también con el spray del chino, directamente sobre el CPCS, sin quitarlo ni nada, que además lo solidifica y pincel seco. Y luego un poquito por aquí y un poquito por allá. Y una colina que teníamos olvidada, porque ya decíamos, ¿cómo vamos a usar esto? Pues le pegamos un lavado de cara y quedó muy chula. Sí, a mí además estos elementos, para varias estamos haciendo alguna mesa, queremos hacer de elementos clásicos de Warhammer, o sea, típica mesa de White Dwarf con eso, sí. Con colinas a tope de este césped electrostático con tal, y a mí me gustan mucho estos, pues a ver, si quitas igual el Goblin ese, es muy de White Dwarf, ¿sabes? O sea, que me gustan mucho estos elementos de escenografía.
Vale, aquí tenemos otro Esta es tótem. una de la anterior, cuando que os decía de las estas, y esta simplemente el invento ese de, ¿cómo se dice? De la isla de Pascua, Sí, ¿vale? no va a salir. Como la efigie de los ancestrales, pues eso es un cachaco del McDonald's. No tiene Bueno, unos bits y un cachaco del McDonald's. Ya está. Que Le aprovechado. rompes un poco, le pegas los bits, lo pintas y a correr. Y Ya queda otra funciona. por lo del reciclaje. Bueno, esta la he tenido un poco en plan de broma. El Tito Cordo. ¿Esto qué es? ¿Un enjambre Snodlin o qué es esto? No, bueno, se ve un poco mal porque es que la foto no salió del todo bien. Es un esqueleto goblin que está ahí astrozado. Porque en el último torneo llenamos las mesas de también detalles así un poco personalizados. Porque yo ya sabía que iba a ser el último. Entonces, pues a toda la gente que había echado una mano, tanto en la primera como en la segunda, a los que pudimos les pusimos un recuerdo. Este detallico. Muy chulo. Sí, señor. Vale, y aquí tenéis más. Bueno, esos elementos, ¿no? Que... Esto es lo de los detalles. Estos braseros, pues es que te caben en una peana de estas redondas del 40.000. Pues eso lo pones adornando la tumba de al lado con 2 columnas de esas, y si le pones una base ya tienes un elemento. Y si no te apetece, puedes adornar con eso pues un puente, una pila, ¿vale? Sí, y estos son los elementos que te comentaba que me gustan a nivel decorativo. Igual a nivel funcional, no, porque en mi caso, porque sí que puede dar pie a cierto... Y esto como... Pero esto quita visión... Hablo de en torneos, en pachangas no, pero hablo en torneos. Pero a nivel decorativo completa muchísimo la mesa porque todos esos huecos vacíos de áreas de campeo enormes que quedan, muchas veces estas cosas lo rellenan y enriquecen mogollón la vista. Queda muy chulo, sí. Esto es para Diego. A ver, ¿sí? que tienes que tomar nota de esto, Diego. A ver, estos son 2 esqueletos, o 3, perdón, de dinosaurios, ¿vale? Que Sí. estos se hicieron en el último torneo porque en un momento dado la mesa de industria no estaba y dijimos, hostias, a ver cómo salimos para adelante. Bueno, pues esto es igual. El primer esqueleto, el del Triceratops, eso es también Estegadón. Pablo, esto es Warhammer. Estegadón. Inmune a psicología, según Pucci. El Estegadón es un... viene del McDonald's, el Estegadón también. Del McDonald's de Aldorf. No, del McDonald's, la vida de Dios, no, el que tú quieras, pero vamos. Aprovecha lo que esto era un McDonald's de mi sobrina, me parece. Chulo. Y lo otro, que son las 2 piezas, ¿cómo es? El Carnosaurus, no me acuerdo. El carnosaurio, eso es, un carnosaurio. Los lagartos, me dan un poco de grima. El Carnosaurus este, no sé si conocéis el juego este que tienen los chavales de arqueología. Es un bloque así, todo tocho de pasta dura, que se dedican ahí, tienen que jugar a sacar el esqueleto, ¿vale? Plap, 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 ¿vale? Y una vez que sacan el esqueleto y lo montan, pues muy bien, ahí se queda el esqueleto. Pues mi chaval tiene esqueletos de estos a punta pala. A punta pala. No. Cuando era chaval los usaba, ahora ya no. Y entonces yo dije, a ver, espérate a ver esto para acá, para arriba y para abajo. Topo también tiene un montón, que se los compró en una tanda de estas de salvar de lo del septiembre, que sacan, pues pillas uno de estos y te compras 5 o 6 esqueletos y ya está. Y luego el pintado también, igual. El pintado sí, ha sido un spray y diferentes tonos de pincel seco. Muy chulos, lo rellenas un poco con masilla como para hacer que la tierra está por encima y tal. Claro, sí, le añades la grava y demás y a correr. Salen súper rápidos y quedan muy chulos. Entonces está sugiriendo que tengo que confiscarle a mi hijo al Pocoyo y la patrulla canina hasta que le encuentre un sentido de elementos de escenografía. Que le digas, mira, qué juguete más bonito este de la arqueología. Pues no vas a jugar, que va a ser un elemento de escenografía para Warhammer. Lo que pasa es que hasta que no se haga un poco grande ya no le puedes truncar el invento. De hecho, el mío todavía no sabe que este dinosaurio está ahí. Ostras. No vaya a ser que me diga, ¿dónde está mi Plodocus? Pues no sé. No, pero ahora perdido. Pues que juega Warhammer. Eso es. Y que aprenda. Y así le tienes que comprar cosas de Warhammer.
Bueno, Vale, esto es igual, esto es otro detallito de lo del último torneo, que como el señor Vicente, que es uno de los grandes que yo he conocido gracias a acudir a los torneos, vino, pues le planteé esto en la mesa al cabrón y le encantó. Tragacete, provincia de Alba. No, de Cuenca. Vicente, que se Cuenca. Se lo regalé y se lo llevó. Dijo, Ujú. toma, llévatelo. Y nada, de hecho en el último Rural Hammer, que tú has estado, ¿no, Diego? Sí, correcto. Me mandó una foto todo ilusionado el tío de que había puesto el estandarte, el cartel de Tragacete. Es un crack, Así que Vicente. no pude acudir en esta ocasión, fue una faena, pero bueno, a ver si para la próxima me escapo. Pues sí. Es un crack. Y esta creo que es la última imagen ya. Pues Bastante mira, satánica. esta no sé si lo leéis, ahí pone lágrimas de Isa en sangre. Ah, sí. Vale, pues si os fijáis son tres elfos, un Asur, un Druchi y un... ¿cómo se llaman los silvanos? No me acuerdo. Arrai. Pues nada, esto se lo dice a Leyendas en Miniaturas, se apuntó al último torneo, se apuntaron Flogu, Peto y Luis y Orofer y decidieron formar un equipo de elfos. Entonces yo para darles ánimos les planteé esto en la primera semana en la que jugaban. Y nada, pues se lo regalé también. Madre mía. Joder. Qué gore. Les pusimos en una mesa del caos, que era como un estado lleno de monolitos del caos y cosillas de estas. Y Las minis entiendo que son 3D, ¿no? sí, las minis son impresiones en resina, que la sacó Topo y ya está. El acabado de la base hubiera sido un poquito mejor de otra forma, pero es que esto lo acabé el sábado por la mañana y por la tarde montábamos, siendo el torneo del domingo. O sea que Apurando. hicimos lo que pudimos. Pues muy bien, oye. Pues con esto ya hemos terminado lo que sería la parte de la escenografía. Diego, no sé si le quieres preguntar alguna cosilla o bueno, queréis comentar alguna cosilla a los dos. Sí, yo una cosilla solo. Las mesas, que esto lo hablaba el otro día con Gabri. Yo antes, no sé por qué, se me había metido en la cabeza como que tenías que hacerlas muy simétricas, en el sentido de que ninguno tuviese ventaja sobre el otro. Pero ahora es que ahora pienso que es todo lo contrario, que cuanto más asimétrica, creo que tiene más, el factor estratégico de elegir lado tiene más importancia. No sé si qué opinas tú. Sí, yo opino lo mismo que tú, que bienvenidos que la mesa también juega. Sí. De hecho, en el último torneo, que fue por equipos, no asignamos las mesas nosotros. A cada grupo de equipos que se enfrentaban le hicimos 3 mesas y le dijimos, pues ahora vosotros les dimos un sistema para asignar mesas y que ellos decidieran qué facciones y contra qué rivales jugaban en qué mesas. Ya. Eso está muy chulo. En ese sentido, yo sí que pienso que la mesa es muy importante a la hora de tener una partida que sea muy chula, que tenga una experiencia totalmente inmersiva, tanto con el hecho de que adorne, como que el hecho de que sea importante, pues tanto el despliegue, cómo te mueves, ¿vale? No que sea una mesa neutra, haga cualquier cosa y que, bueno, pues como hay un campo atrás aquí brutal, pues si comete un error, pues enseguida la baño. Venga, que no pasa nada, ya está. No. Ya. Yo jugué en el interior del Caracas hace no mucho con un amigo mío a 2000 puntos y estaba muy bien, pero como movieras mal, adiós. Y así me pasó. Moví mal y adiós. Todo un flanco fue adiós el resto de la partida porque cometí un error. Muy bien, muy bien. Así que yo os lo recomiendo, vamos. A mí una cosa que ya hemos comentado en otro vídeo es que los compañeros de Warlocks, el torneo entre viñas, tiene una peculiaridad aquí en Logroño, que lo organizan en septiembre, y es que te dejan un spot, bueno, en este caso solo te dejan poner un impasable, pero te dejan llevar tu propio elemento de escenografía. Ah, sí, creo que lo he leído en algún momento. Sí que... y hay como competición por ver quién lleva el elemento más chulo, y el año pasado es que había maravillas. Me acuerdo el de Eloy, el del tío Alberto. La gente se pega unas curradas, Pablo, que alucinas. Al final, como elemento funcional pone límites, porque si no, igual alguno pues traería, yo qué sé, una colina, tal. Estos ponen impasable de máximo 20 centímetros por 20. Pero es una cosa muy chula que yo no he visto en otros torneos y yo no lo hago en el mío, pero por no copiarle a Jorge. Pero vamos, que
que es una idea que me encanta. Eso... No pasa nada, tío, tampoco... Yo cuando hice mis torneos hice un copia y pega de leyendas en miniatura, porque sabiendo que la gente que ya tiene más experiencia que tú sabe cómo hacer las cosas, pues luego lo adaptas a tus necesidades y arreando. Vamos, no... Sí, yo no lo hago porque es como la seña de identidad de su torneo y me parece un poco así. Y aparte somos colegas de aquí al lado y tal, y 2 torneos pegados que sean en ese sentido, ese aspecto, me da un poco de cosas, pero me parece muy buena idea. Y yo sí que quería preguntarte, el tema, has hablado al principio del tema de la torre esa grande. Personalmente creo que los elementos que aportan altura, como pueden ser torres o, sí, sobre todo, pues elementos que puedan aportar altura a la mesa, a mí me parece que visualmente enriquecen una barbaridad, ¿vale? O sea... Bueno, es que la torre, perdona que te interrumpa, Gabri, la torre quedó a esto de ganar a la mesa de Lustria, ¿eh? La mesa de la torre. Es que visualmente, yo recuerdo, no estaba en el torneo de Clan Carnuz, bueno, de hecho no estaba en ninguno, pero en este último me pasaron varias fotos de una mesa en concreto, Diego, que creo que había una torre como con un puente elevado y tal, espectacular. Es que jugar en ese tipo de mesas... Esa mesa para mí era de las mejores, y precisamente por ese elemento que era como una especie de torreón oscuro que iba hasta otro, y además tenía como luces y vidrieras y demás, y era digna de verse. Sí, yo el tema de la altura, meter elementos altos, que no te digo todos los elementos altos, porque esto no tiene que ser un Morheim, pero algún elemento con altura y que tenga no sé, ese tipo de estructuras diferentes, que no sea solo un cuadrado, punto, ya está. Joder, a mí me encanta. Entonces, pues eso, yo ando ahí haciendo alguna cosilla también, quiero hacer para Bretonia una especie de fortaleza por un paso de montaña y tal, para poner una esquina. Y luego, para terminar, elementos 2D, ¿qué opinas? De 2D, pues no sé, que si te valen, pues para adelante. A mí me vale todo. O le pones un 2D y te dice, vete a tomar por culo de aquí, fuera. Pero bueno, 2D, ¿qué puede ser? Un puente, pues te puedes hacer un puente de pasalelas de madera, de esas con palos de los chinos, y es prácticamente un 2D. Los pantanos islámicos que he enseñado yo, eso es prácticamente un 2D. No tiene Sí, más. pero yo hablo más de ir a torneos de Warhammer Fantasy, de Sexta, y que te pongan un folio incluso en blanco con un boss, que eso no. Bueno, pues hombre, a ver, yo siempre, desde mi punto de vista, si vas a hacer un torneo, intenta llegar al máximo nivel que puedas. A lo mejor no es el mejor, ¿vale? Pero bueno, yo que sé. Pide, si no, que te eche la peña una mano, como hace Vicente, que el pobre se monta un torneo él solo y dice, chicos, echarme un cable. Claro. Que te pongan un bosque, pues si te pongan un folio, pues se te queda... No. Sí que es verdad que vale, que los torneos es una cosa altruista, ¿vale? Sí. Que lo hace la gente por amor al arte, para que tú vayas allí a jugar y lo que tú quieras. Pero por un poco de cariño. Si no tienes bosques, pues hazte el torneo cuando ya lo tengas. Sí, o pídelo, que la comunidad te va a dejar, cualquier grupo de juego te va a dejar elementos. Yo antes que poner un folio no pondría nada y diría, mira, esto es una batalla en una llanura, punto pelota. Porque es que un folio, ¿cómo va a decir? Y pones llanura. Bien, pues nada, oye, Pablo, por mi parte nada más. No, pues por la mía no. Yo aquí realmente he venido al 1, 2, 3 chequea otra vez. ¿Qué pasa? Esto era solo... ¿Sabes qué pasa? Que nos han fallado 2, Manel y Pucci. Así que... Yo he venido llevo toda la semana estudiando. O sea que... Oye, pues me hace sentirme fatal, pero ojo. Pues nada, me tienes que citar para la próxima, ¿eh? Donde ya 1, 2, 3 chequea otra vez. Sí, ¿vale? sí. Eso para el siguiente. Pues es que lo hacemos cuando estamos 4, pero claro, aquí Diego y yo mantenemos esto a flote. Los demás se ve que tienen muchas cosas que hacer, así que nada. Pero para la siguiente, Pablo, eso desde luego queda ya apuntado. Pero tiene que yo solo quiero añadir 2 cosas. La primera, daros las gracias por la invitación y por esta charla, que me ha resultado súper amena y súper divertida. Felicitaros por el canal, porque os escucho un montón. Hacéis una cosa muy chula, muy guay, muy fardona, que me resulta súper amena, totalmente desenfadada y que sois auténticos, tíos. Y por último, siguiendo las indicaciones de mi colega Flogus,
Leyendas en Miniatura y yo y Leyendas en Miniatura, todos juntos, pues queremos invitaros a ver cómo de largos tenéis los piños, que no otra cosa, ¿vale? Queremos intentar hacer un proyecto en algún momento con la gente de Pini, más allá de un torneo, ¿vale? Pues Alguna partida pachanguera de estas, de las buenas, o algo que mole. Pues claro que sí, nosotros a deseo. Entonces, pues nada, Por nos mí tiramos encantado. ahí el guante. Yo soy un mandado, en el fondo me han dicho, díselo. Que sí, yo se lo digo. Joder, Así que nosotros a deseo. vamos a ver Eso, cómo salvamos el tema de la distancia y demás, pero eso bueno, es. eso se organiza. hay que Eso es hacerlo. organizarse y ya está. Una pregunta, ¿3 nigromantes entra en la categoría de pachanguero? Bueno, si son de nivel 2, sí. Ah, vale. Ahora, no, Pablo, no partamos así, ¿eh? Entonces eso no es una pachanga, Vale, eso pues es vale, el terrible. orco negro, la No, de eso no. salvajes, ya estamos. Es un 3 chamanes orcos la última vez y joder, que iba con nivel 1 de magia y venga, vamos. No. Vamos. Oye, pues encantado, joder, recogemos el guante y vamos hablando y lo organizamos. ¿Vale? Porque Flogus y yo lo hemos hablado y hemos dicho, a estos chicos hay que invitarles a algo más allá de un torneo. Gracias. Además, hay como mucha endogamia en el norte. Nos juntamos siempre los mismos. Tenemos que salir un poco, Diego, de nuestras fronteras. Sí. Que no nos va a pasar nada. Nadie va a conquistar esto. Y menos allá el Valle del Ebro, que estamos... Bueno, ya veremos. No, Eso está por... Es organizarse, eso es organizarse y por nosotros encantados. Bueno, chicos. Así que nada, oye, pues Pablo, mil gracias a ti, macho. Eres un crack, eres un maestro de estos temas. Yo creo que nos has ilustrado honestamente, a mí me has ilustrado tanto con el tema del ascenso y sobre todo con el tema del manual de campo, que yo soy un desconocedor y necesito este tipo de clases. Y por mi parte, nada más, agradecerte de nuevo que hayas venido y te invitaremos, solo aunque sea para más cosas, pero sobre todo para el concurso. A ti y a Vicente. Vicente también lo tenemos pendiente. Invitarme con el tío Vicente. Hacemos una charla con el tío Vicente que va a ser digna de verse. Yo es que estoy apuntando. O sea, tengo aquí las notas de aquella manera, pero estoy apuntando todo, tío. Que luego Manuel te lo pasará limpio y te lo organizará en forma de... Sí. Hoy no, Mañana. Sí, chef. Pues nada. Sí, chef. Bueno, chicos. Pues nada, oye. Venga, un saludo muy grande, ¿vale? Un Chao. saludo. Y estamos en otras. Hasta luego.